Si vino, vuélvala a oír. Es muy importante lo que Dios está marcando. Es un tiempo nuevo. Hay cosas preciosas que Dios ha preparado para su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Eso, muy bien. Y hay palabra de Dios en este día para todos nosotros. Quiero que busquen su Biblia. Y ahí en su Biblia busque el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer los versículos 26 hasta el 33 inclusive. Si gusta leer en voz alta, hágalo. Tenga la libertad de hacerlo. Y así me acompaña en la lectura. Y declaramos esta palabra. Así que respire profundo. Está en la presencia del Señor. Y dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. ¡Palabra viva! Estamos yendo de porción en porción, abarcamos varios versículos, no alteramos el orden y vamos avanzando. Así que hace unos meses que comenzamos con Mateo y hemos pasado por todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Capítulo 8 y 9, cómo Jesús mostró a sus discípulos cómo aplicar esa verdad. Y a partir del capítulo 10, algo muy importante para que sus discípulos aprendieran y se movieran bajo la guía y dirección de Dios. Y si usted recuerda, capítulo 10, versículo 1, dice que llamó a los 12 apóstoles, 12 discípulos, y a estos les dio autoridad. ¿Por qué fueron apóstoles? Porque fueron enviados. Eso significa la palabra apóstoles. Entonces, discípulos que aprendían para ser enviados y así el Señor les dio autoridad. El versículo 5 dice que los envió y les dio instrucciones. Entonces el Señor no deja librados a los suyos a la suerte, como se dice, a la circunstancia. No. El Señor a sus discípulos los instruyó, les dio claras y precisas directivas para saber cómo debían hacer las cosas. Y en el versículo 16, el Señor dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y por qué dijo eso? Bueno, entonces usamos unas imágenes el domingo pasado, y esta es la primera para traerles a memoria. ¿Por qué? Porque el periodo que le tocó a Jesús y sus discípulos
fue uno de los tiempos más difíciles. Más difíciles. ¿Por qué? Si bien el pueblo había recibido una palabra específica, profetizada por Isaías, 700 años antes de que él había restaurado a Sión, que ya era un hecho para Dios, pero sin embargo el pueblo de Israel no lo creyó, no lo aceptó, no vivió conforme a esa palabra específica, profética. Por eso en los últimos 400 años antes de Jesús no hubo más profeta. 400 años de silencio. No hubo palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Había cerrado su corazón, no creía. El último profeta en esta dispensación de la ley fue Juan el Bautista, que apareció diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Estaba diciendo, Él es el cumplimiento de todas las profecías. Y aún así el pueblo de Israel no lo aceptó. Y Jesús ahí levantó 12 discípulos en los momentos más críticos, más difíciles de la historia. ¿Por qué? Porque Dios se había hecho hombre, habitó entre los hombres y su pueblo, los suyos, no le recibieron. En ese contexto estamos viendo este pasaje y la semana anterior donde el Señor les dijo a los discípulos, miren que es un tiempo muy, pero muy difícil. Los van a perseguir, los van a entregar en la cárcel, a muchos van a matar y no les va a interesar si son hijos o si son esposos, esposas. Todos aquellos que se abrían a este evangelio iban a pasar por una situación crítica, difícil. Entonces hay que entender estos pasajes en ese contexto. ¿Por qué? Porque todavía vivían bajo la dispensación de la ley. Entonces fue un tiempo donde Israel cerró su corazón a todo lo que Dios venía para hacer entre ellos. Entonces tenemos que entender eso. Ahora los apóstoles fueron hombres de Dios. Son tremendos, ¿eh? Cuando estemos en los cielos hay que apretarlos con un fuerte abrazo y felicitarlos. ¿Por qué? Porque fueron fieles en este periodo que les tocó vivir a ellos. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Dice que el Espíritu de Dios hizo que ellos oyeran la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, lo que Jesús les hablaba, les enseñaba, les indicaba, entonces ellos creyeron que era bien palabra de Dios a través del Hijo. Y al oír sus ojos fueron abiertos. Y veían lo que no se veía. Veían más allá, veían conforme al Espíritu de Dios. Y esa experiencia con Jesús los hacía hablar, predicar, enseñar, proclamar la verdad de Dios. Y porque ellos, junto con Jesús, afirmaban la verdad del Evangelio del Reino, entonces Dios hacía sus obras. Y por eso las obras que hizo el Hijo, que fueron las obras del Padre a través de Él, fueron cuantiosas. No se pudieron en aquel tiempo siquiera poder mencionar la gran cantidad de cosas que hizo Jesús. Fue un tiempo muy corto, 3 años y medio, pero fue suficiente, más que suficiente, para que la gloria de Dios se manifestara en esa tierra, pero una tierra difícil por la incredulidad de Israel. Ahora bien, otra imagen, porque Jesús le dijo, de aquí yo los envío entre lobos. ¿Por qué? Porque Israel, que era el rebaño de Dios, ellos se transformaron en lobos y por eso voraces, destructores, queriendo ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos afirmando? Y eso lo hemos compartido la semana pasada. Venía un tiempo nuevo. Por eso el Señor le delegó a los discípulos oír bien y proclamar estas verdades, porque venía un tiempo nuevo. Para eso Jesús había venido a la tierra, para implantar un nuevo tiempo. Era necesario que fuera a la cruz y resucitara victorioso y fuera exaltado a la diestra de Dios Padre. Y Dios allá lo glorificó
y lo hizo Señor. Y la plenitud de la deidad, totalmente la plenitud de la deidad, habitó corporalmente en Jesús. El Cristo, vuelvo a decirlo, que murió, fue sepultado, mas resucitó victorioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ese era el mensaje de Jesús. Eso es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Entonces la iglesia pasó a ser la expresión máxima del propósito de Dios. Esa era la visión celestial. Cristo y la iglesia es el misterio de los misterios más grandes de Dios. Ahora, Pablo tuvo que decir, pero cuidado, hay dos situaciones que se vivieron por parte de Jesús. Como hombre, limitado aquí en la tierra, viviendo entre los hombres, necesitado de todo lo que es esencial y necesario, vital para la vida. Y otro es el Cristo que resucitó. El Cristo que resucitó ya no estaba relacionado, dependiente de la realidad humana, tiempo, espacio y materia. Entonces Pablo tuvo que enseñarse a Cristo, conocimos según la carne. En este periodo de la historia, dice, ya no lo conocemos. ¿Por qué? Porque el que resucitó es otro, lleno de gloria, de majestad. Y eso a su vez marca los tiempos. Esto marca los tiempos. Porque el Cristo que vivió bajo la ley era un Cristo limitado como hombre. Y por eso tuvo que morir en la cruz para llevar el pecado de todos los hombres. Pero el que resucitó ya es otro Cristo, lleno de gloria, de majestad. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¡Oh! Los cielos se llenaron de gozo y alegría y hubo cántico y fiesta en los cielos cuando el Señor ascendió. Entonces son dos tiempos bien marcados. Por eso la palabra dice que todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Así que hay que entender. Entonces estamos viendo que este pasaje tiene que ver con este periodo de la historia y los apóstoles tuvieron que sufrir. Pero a su vez ellos tenían que estar preparados para lo nuevo y ellos entraron a lo nuevo. Y tuvieron que cambiar su sistema de pensamiento, cambiar el espíritu de la mente, ver las cosas desde otro punto de vista, como Jesús la veía. Entonces ahí tuvieron que entender, y Pablo lo recalca, que todas las cosas fueron hechas nuevas. Nuevas. Entonces hay que vivir en ese tiempo. Entonces otra imagen que hemos pasado para refrescar nuestra memoria y ayudarnos es que la iglesia ahora, ¿cómo se mueve la iglesia? Entonces el Espíritu de Dios da testimonio a nuestros corazones. ¿Quiénes somos? Lo que somos. Somos iglesia. Somos iglesia. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, siendo parte de Él, así como Él es, así somos. ¿Qué hace la iglesia? Oye, oye. Si hay algo que Jesús vino es a abrir los oídos para que se oiga. Por eso dice el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo dice, iglesia, oye, oye. Entonces cuando oímos, algo sucede. Nuestros ojos se abren. Los velos son quitados. Ahora podemos comenzar a ver lo sobrenatural, lo glorioso de Dios. Entonces uno tiene que prepararse para esos cambios en la mente y en el corazón. Y no estar aferrado a lo que se ve, es temporal, es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Esa es la manera de obrar del cristiano. Porque oye, ve y entonces habla. Entonces el hablar del cristiano cambia totalmente. Confiesa, declara, proclama. Hay algo poderoso en la boca. Esta es la ley de fe que está escrita cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Está la palabra de fe que predicamos, dijo el apóstol. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas que salen de nuestra boca es lo que habilita las obras de Jesús. Y Jesús dijo, ustedes van a hacer obras y aún mayores las que yo hice de este periodo de la historia.
Van a ser muchas más grandes. ¿Por qué? Porque Él iba a los cielos, iba a ser glorificado, etcétera, etcétera. Entonces dice, iglesia, oigan bien lo que yo les digo, presten atención porque eso les va a hacer ver las cosas de otra manera de ver y eso les va a permitir hablar. Y cuando hablen van a experimentar grandes cosas de Dios porque yo voy a estar activo ahí. Yo voy a hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen esto? Esa es la vida del cristiano. Nosotros no estamos para ver qué podemos hacer, si podemos agradar a Dios y a ver si Dios nos puede tener en cuenta. No. Este es el evangelio que Cristo predicó. Por eso, ¿y qué es lo que el Señor nos está enseñando desde hace tiempo? No es nada nuevo. Que el Señor ha escogido una Sión. Hablar de Sión es hablar de tres cosas, ¿no? Jerusalén, casa, reino y la gloria de Dios llenándolo. Por eso estamos aquí. Porque Jesús al resucitar fue a los cielos y estableció Sión, la Sión de Dios. Y por eso esa Sión es una realidad aquí con nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios lo ha querido de esa manera. ¿Quién estableció las iglesias locales? Jesús. Él lo quiso de esta forma. Él vino a edificar su iglesia y sabía qué importante es la reunión de los hermanos en un lugar físico donde se transforma en una Jerusalén y ahí la casa de Dios es edificada, ahí está el señorío de Cristo y ahí está la gloria de Dios que nos transforma de gloria en gloria. O sea que acá hay gloria, porque hay Sión, porque estamos en su presencia y eso significa que vamos creciendo. Dígame, hasta ayer fue linda la vida cristiana que le ha tocado. Gloriosa. Bueno, nada que ver con lo de hoy. Hoy es mucho más que ayer. Y no le cuento de mañana y pasado mañana. Porque vamos de gloria en gloria. Si alguien va de tropiezo en tropiezo, algo está mal, hay que llevarlo a terapia intensiva, hay que ver qué pasa ahí. Es anormal, no es lo de Dios. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Cómo estás hoy? ¿Te has levantado victorioso? ¿Cómo has vivido este día? ¿En victoria? Para la gloria de Dios, así es como tenemos que vivir. Entonces, Sión es el lugar que Dios ha escogido. Dios ha escogido para ti y para mí. Este lugar Dios la escogió. Por eso Dios nos dio este espacio. Y Dios ha escogido Sión, la quiso por habitación para Él. Este es para siempre el lugar de su reposo. ¿Por qué? Porque es la palabra profética que estamos lanzando de lo que será la eternidad con el Señor. Entonces es un lugar de reposo. No para dormir, cuidado. Sino para descansar en Él. Aprender a descansar en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí sí, no, en la presencia. ¿Cuánto recibimos de parte de Él? Entonces el Señor dice que aquí va a bendecir y un poquito. Por ahí un poquitito nada más de bendición. No, ¿cómo dice? Bendeciré abundantemente. Y el Dios dice, no, hoy no, porque hoy, ¿sabes qué? Es fin de mes. Estamos en los últimos días del mes. No se puede. Bueno, dice, bendeciré abundantemente. La provisión. O sea, hay mucha provisión de Dios. Hay mucha bendición. Y Dios nos quiere vestir con vestiduras de gala. Nos quiere que nos sintamos bien dignos en su presencia. Léalo todo eso porque ese es el mensaje. Ahora bien, como Jesús dijo a sus discípulos, yo los envío en medio de lobos. ¿Qué hacemos ahora? Entonces Jesús tuvo que decirle, y lo hemos leído, así que, hay una así que. Frente a esta realidad, frente a todos estos problemas que ya ellos estaban encarando, esa oposición, esa resistencia a Jesús y a su mensaje, Jesús les dice, no los temáis. O sea, y me gusta decirlo de esta manera, los enemigos de Cristo
no son de temer. Hola. Porque Jesús dijo, no tengan miedo de ellos, no tengan temor. No les teman. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pueden hacer? Y, Señor, toda la nación se levantó en contra. Todos opinan distinto. A Jesús lo quisieron matar varias veces. A los discípulos los persiguieron, los pusieron en la cárcel. Pero sin embargo Jesús dice, no les temáis. No los temáis. Y aquí viene algo que espero que preste, no atención, sino muchísima atención. Porque Jesús le está diciendo a sus discípulos, va a haber problemas, dificultades, enemigos que se van a levantar, pero no los teman. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un porqué ahí. Porque nada, y nada es nada, porque nada hay encubierto, porque nada hay encubierto, tapado, oculto, ahí en lo que no se ve. Cuántos problemas, cuántas situaciones. Y algunos dicen, no sé contra qué estoy luchando, no sé qué cosas son las que se me están levantando en contra, pero yo siento que estoy siendo presionado de muchas maneras. Bueno, Jesús dice, no tengan temor. No tengan temor de los enemigos. No tengan temor de aquellas cosas que se levantan en contra. Esas voces, esas formas, esos sistemas de vida. No les tengan miedo a nada, a nada. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, que surja a la luz, que aparezca. ¡Ah! Era esto, finalmente, era esto. ¿Por qué? Porque todo lo que se levanta en contra de tu vida, hermano, todo lo que se levanta en contra de tu familia, es contra Jesús, es contra el reino, es contra Sion. Entonces dice el Señor, no le tengan miedo. ¿Por qué? Se va a manifestar lo que está oculto. Y lo oculto que no haya de saberse. Entonces Jesús está diciendo cómo opera el Espíritu, cómo opera la iglesia, cómo opera el Señor en medio de su pueblo. Y eso es lo que uno tiene que saber. Y yo quiero mostrarles algo, por eso dice la Biblia, que todas las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, si uno quiere aprender a vivir la vida cristiana, tiene que saber lo que está escrito, porque todas las cosas que se escribieron en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras produzcan en nosotros mayor esperanza. Y la esperanza, ahí de esa manera fuimos salvos, en esperanza fuimos salvos. La esperanza no avergüenza, y la esperanza es poder de Dios, porque Dios es el Dios de toda esperanza. Y lo que Dios ha prometido y ha declarado siempre se cumple, siempre se lleva a cabo. Sea lo que sea, Dios lo hace en su tiempo y a su manera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí, Señor. Por eso yo quiero mostrarles esta imagen ahora. Llevarlos al tiempo de Nehemías. El tiempo de Nehemías. Porque Dios había decretado que había llegado el tiempo de restauración. Después del cautiverio babilónico, Israel volvió a su tierra. Tiempo de restauración. Yo he restaurado Sion, dijo Dios. Y por eso cuando volvieron del cautiverio, el corazón del hombre, ya lo hemos dicho, 18 años tardaron para ponerse a trabajar en la edificación de la casa de Dios. Y Dios le mostró
lo que no se hizo en 18 años, se hizo en 4 años. Y ahí se cumplieron los 70 años de Jeremías profetizado. Porque Dios tuvo que trabajar con este pueblo, difícil. Pero finalmente parte de Sion era la casa, y eso era lo principal. La primera cosa era levantar y edificar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos corrían a sus propias casas, se habían equivocado. No es tiempo, dijeron ellos. Y viene el profeta Ageo y dice, tiempo para ustedes de edificar sus propias casas artesonadas y esta casa de Dios vacía. Por eso las cosas no les salen bien. Las cosas van de mal en peor y no porque es cosa del diablo. Dios está haciendo eso. Porque quiere que reaccionen, que piensen bien, que acepten la voluntad mía, dice Dios. Bueno, entonces lo hicieron, edificaron a los 70 años de salir de la tierra hacia la cautividad. Edificaron la casa de Dios, 70 años después. Pasaron otros 70 años y todavía al pueblo les costaba entender lo que era Sion. Y ahí Dios envió a un Nehemías desde la capital del imperio medo-persa, desde Susa. ¿Para qué? Para edificar los muros. Y por eso lo que no se hizo en 140 años, se hizo en 52 días. Siempre me gusta repetir eso. Cuando ponemos las cosas de Dios en primer lugar, Dios es rápido. Dios hace las cosas a su manera y no hay nada que impide la obra de Dios. Entonces, por eso hay que poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Cristo y la iglesia es el misterio de misterios. Entonces, hermano, ahí hay una riqueza sin igual, única, que cambia la vida, cambia la historia de una familia que sabe poner a Jesús como centro de su vida. Y la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense, yo quiero traer... bien. Me había olvidado de esta imagen y qué bien la hermana que está a cargo de esto. ¿Por qué? Porque es importante cómo se comienza. ¿Cómo comenzamos la vida cristiana? Es muy importante, pero cómo se termina es mucho más importante. Por eso algunos dicen, sí, yo conozco a Jesús, recibí. ¿Y ahora dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo quiero llevarles a otra esta imagen, y de esa estaba comentándoles, que los enemigos de Nehemías, no de Nehemías, del pueblo de Israel, no de Israel, de Sion, se habían confabulado. Y fíjense, si usted después busque ahí capítulo 4, y va a ver cómo los enemigos habían logrado algo. Hay 3 cosas que surgieron de pronto, cuando estaban a la mitad de la reedificación de los muros. Dice la palabra que los de Judá estaban desanimados porque se sentían cansados. Era tan grande la presión, tan grande todo lo que estaban viviendo, como que tuvieron que sacar fuerza donde no tenían y de pronto se sentían desanimados. Esa es la primera cosa que surge en ese pasaje de Nehemías. En el versículo siguiente, y por eso yo lo puse literalmente, como lo tenemos en las Escrituras, que esto es lo que dijeron los enemigos. Mire, léalo, lo tiene ahí delante de sus ojos. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, que no se enteren, está oculto, está encubierto, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Los enemigos, ¿por qué luchaban en contra de Israel? Y porque Israel estaba poniendo mano en Sion. Habían finalmente aceptado el plan y propósito de Dios. Pero los enemigos se levantaron, ¿para qué? Para hacer cesar la obra. A fin de poder hacer cesar la obra, tenían que matar al pueblo. Y para poder matar al pueblo, ellos encubiertamente dijeron, vamos a meternos en medio de ellos, vamos a introducirnos, que no se den cuenta. Y cuando se den cuenta que estamos nosotros ahí, ya va a ser
No va a haber tiempo para nada porque los vamos a matar. Entonces, hermanos, sepamos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, espíritus inmundos que batallan contra la iglesia de Jesús. Y si usted está teniendo un problema, óigamelo bien. No es contra usted ni su familia. Si hay cosas que batallan, que a veces le sacan las ganas, la buena disposición para venir a la iglesia. Y usted dice, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Si hay lucha, dudas, y de pronto cosas que le pasan en la vida que quieren traerle temor y decirle, es difícil seguir adelante. Sépalo que todo eso no es contra usted, sino es contra el propósito de Dios. Es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Entonces no son los problemas económicos, no son los problemas sociales, no son los problemas con el prójimo, no son los problemas con su propio cuerpo, no son los problemas del clima, de las circunstancias, de las presiones, de las noticias y cuántas cosas que se mueven en nuestro mundo. Todo eso no es contra usted, téngalo presente. Se puede sentir desanimado como lo de Judá. Los enemigos están ahí preparados para que la obra de Dios no se haga. Entonces el diablo lo que no quiere es que usted sea participante, activo en la obra de Dios. Y fíjense, la tercera cosa, dice que había judíos que estaban viviendo con los samaritanos, o sea, se habían alejado del pueblo de Dios. Pero eran judíos, seguían siendo judíos. Y la insistencia de estos, porque dice que hasta 10 veces vinieron para decir, los enemigos van a poder más que ustedes y no van a poder salir a flote. Entonces la situación era crítica, era difícil. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Mírenlo, ahí está, para que se acuerde, para que tome nota. Entonces, después de esta situación encubierta de los enemigos, de todas estas presiones tan fuertes y estas maquinaciones ocultas, entonces dice, después miré. ¿Por qué miró? Porque hemos dicho, el que oye, mira, y el que mira, habla. Hay que ver qué uno oye, ¿no? Entonces él oyó palabra de Dios. No lo dice, pero está implícito. ¿Por qué? Porque él tuvo una palabra de fe. Y la fe es por la palabra de Dios. No es que la producimos nosotros porque tenemos un corazón tan grande, tan dispuesto a hacer el bien, no importa. No. Siempre que uno comienza a activarse de esta manera es porque hay palabra, y él la había recibido ya hace tiempo, la tenía constantemente la palabra de Dios. Por eso dice, después miré, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que sucede cuando oímos bien la palabra de Dios? Es que no podemos quedarnos ahí estáticos diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hizo Nehemías? Miré y me levanté. No estamos para dejarnos presionar, no estamos para dejarnos aplastar, no estamos para tirar la toalla, como se dice vulgarmente. Me levanté, ¿y qué más hizo? Es lo que corresponde a todo creyente, lo que todo creyente tiene que aprender en la vida cristiana. Y dije, sacó palabra. ¿Y qué es lo que salió de la boca de Nehemías? Ahí lo tienen ustedes. Le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, porque era un líder, era un verdadero líder. Y él no se quedó callado, no se ocultó, no se escondió, no salió corriendo, no salió espantado y diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Estaba también allá con el rey Artajerje, era su confidente, ¿qué estoy haciendo acá con estos enemigos? No. Y dije,
a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo lo que dijo Jesús a sus discípulos. No temáis. Hay dos clases de temores. El temor del hombre y el temor de Dios. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría para nosotros. Ahí está la sabiduría. Saber que ese temor de Dios no es miedo de Dios, sino todo lo contrario. Es su santidad, es su grandeza, es su hermosura, es lo que Él es. Entonces el temor de Dios trae sabiduría en el comportamiento, en la vida. Pero el temor del hombre, dice la palabra, lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre teme le va a acontecer. Claro, uno que está diciendo, sí, las cosas van mal, las cosas van de mal en peor y no se puede ya, y seguro que voy a terminar en la calle, y seguro, y después le pasa. ¿Por qué le pasó? Porque estuvo confesando eso. Porque el temor lleva a confesar, a declarar lo que no tiene que ser en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sí, Nehemías le dijo, no temáis delante de ellos. No dejen que el temor les entre. No dejen que el temor haga de ustedes el mal que ellos desean. ¿Y qué dice? Que en vez de tener temor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Acordaos del Señor. Hay que traer a memoria a quién tenemos, a quién servimos. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Quién es el que murió, resucitó y fue exaltado al cielo? Y ahora tenemos el testimonio de Dios. Hay que acordarse del Señor. ¿Y cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor? ¡Grande! ¿Cómo es el Señor? No exagere, hermano. Es más o menos. No, es grande y temible. Su presencia hace que retrocedan los enemigos. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Amén, sí. Sí, den ese fuerte aplauso a Jesús. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pelearse, hermano, con todo el mundo. Hay que pelearse con ese gerente, con ese jefe, con ese esposo, esa esposa, con todo el mundo. No. Pelear, dice, sí, vamos a ver por cómo. Y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces sepan, hermanos, defender lo que Dios les ha dado. No se resigne a una realidad. No diga, y bueno, ¿qué vas a hacer? Aquí estamos, intento, pero ¿qué vas a hacer? No puedo. No. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Y veamos entonces qué pasó, qué hizo, qué sucedió cuando Nehemías lanzó esta palabra. ¿Qué pasó? Veamos esta otra imagen entonces. Porque tenemos que poseer una tierra. Y Dios nos da recursos, armas que no son convencionales. Entonces, hoy en día mucha gente trata de superar sus dificultades, sus temores, sus conflictos, su sentimiento de fracaso, su realidad, que las cosas no han ido muy bien, y la vejez viene, ya me jubilé, y cuántas cosas que vienen, la familia, los hijos, y cuántas cosas, el trabajo, los negocios. Entonces, pero cuando uno responde a la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios, entonces, ¿qué sucede? Dice, cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y espero que, hermano, usted entienda que todo aquello que se levanta en contra, que está ahí oculto, que no sabe contra qué está luchando, pero cuando usted declara, lanza palabra de Dios, acontece esto. Dice, cuando nuestros enemigos oyeron que los habíamos entendido y que Dios, había desbaratado el consejo de ellos. Desapareció la amenaza, todo lo encubierto salió a luz, todo lo que estaba ahí en sombra ahora se hizo evidente
¿Por qué? Porque Dios se encargó de esos detalles. Se encargó del enemigo y se encargó de hacerlos tener temor de Dios. Y les desbarató todos los planes. Todo lo que habían pensado que les iba a salir bien. ¿Y qué entonces qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? Pelear por sus casas, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres. ¿Y cómo pelearon? Primero, en el espíritu, con la palabra de Dios, con la confesión de Nehemías, y sobre esa palabra se afirmaron, la creyeron y comenzaron unos a otros a decir y a hablar de la misma manera, y todos hablaban la misma cosa, afirmando el reino de Dios y acordándose que tenemos un Dios grande y temible. ¿Y qué pasó? Todos volvimos al muro, cada uno a su tarea, cada uno a su tarea, cada uno a su tarea. ¿Dónde estás en la iglesia de Jesús? Cada uno a su tarea. En Sión hay un lugar para cada uno de nosotros. En Sión hay un lugar que trae tanta honra y dignidad, que hace que sepamos quiénes somos. ¿Cuál es tu lugar? Quizás tienes un lugar entre los guías, entre los tutores, entre los mentores. Quizás tienes un lugar en el ICSI como maestro. Quizás tienes una actividad entre los servidores del templo, los anfitriones, el coro, capaz que estás cantando, o estás tocando un instrumento, o estás en la administración, o estás limpiando. ¿Y cuántas tareas en nación? Pero lo importante es que cada uno sepa encarar lo que está haciendo con una clara visión. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y porque amo a Dios, porque me interesa Sion, porque yo sé que de esto depende mi familia, depende mi casa, depende los que yo amo. Porque para eso Dios estableció Sion. Para eso Dios estableció Sion. Para eso tenemos este lugar, para que la bendición de aquí salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Por eso, por amor de Jerusalén, no callamos, por amor de Sion, no callamos, y por amor a Jerusalén no descansamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo único que te falta es llevar la cama a la iglesia. Y si vos querés el bien de tu familia, querés el bien de los tuyos, hacele bien a la casa. Eso no lo inventamos nosotros. Eso no es algo que surge del corazón del hombre. Eso es lo que Dios estableció. Está escrito aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano, nuestra vida tiene sentido y propósito. Por eso el Señor no te llevó todavía a la Sion celestial. ¿Por qué? Porque tenés un tiempo aquí en la Sion que Dios nos ha lanzado y dado como iglesia. Ahora, si vos te querés ir, es cosa tuya. Pero no te vayas a los cielos sin terminar la tarea. Porque Pablo dijo, he corrido carrera, he terminado mi tarea, lo que Dios me ha encomendado. Y anteriormente yo quisiera irme, pero por amor a la iglesia me quedo. Y hermanos, si Dios todavía nos tiene acá, es por amor a su iglesia. Es por amor a su iglesia. Porque hay mucha tarea por delante, hay mucho para hacer. Entonces demos gloria a Dios por eso. Y lo que viene, hermanos, es glorioso y maravilloso. Por eso el Señor le dijo, y ahora vuelvo otra vez a Mateo, habiendo mirado un poquitito la historia, que Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Hermano, si hay algo que va a persistir para toda la eternidad, es nuestra realidad, lo que somos. Nuestra alma y nuestro espíritu están en Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso tenemos esta viva esperanza. Entonces dice, más bien hay que tener temor de aquel que puede tomar el alma y el cuerpo y destruirlo, hacerlo desaparecer de la vida plena de Dios, de lo que significa el bien de Dios, de la luz de Dios. Esos son los que van a ir al infierno. Y le digo esto brevemente y diciéndole, los que van al infierno no van a poder
ocultar lo que fueron aquí en la tierra. No se van a olvidar, no es como el dicho, muerto el perro se terminó la rabia. La rabia va a ser peor todavía. Porque va a decir, ¿qué hice? Jesús habló un poquitito, nos descorrió un poquito el velo. Cuando se parte de esta tierra hay conciencia de lo que se vivió aquí. Hay conciencia de la vida familiar, de los hechos que se hicieron. Y en el infierno va a ser un tormento, porque ahí no va a haber ningún tipo de consolación, no va a haber nada que traiga refrigerio y paz. Entonces Jesús el que habló acerca del destino de los que no creen y de los que descuidan su salvación. Y por eso Jesús, qué interesante, cómo recurría a ciertas cosas, para poder ayudarse en lo que quería enseñar. Porque acudió a los pajaritos, Como dice acá, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. ¿Qué es? Son algunas monedas que se podían comprar para ofrecer un sacrificio inclusive de aquellos que no tenían mucho dinero. Pero ¿qué dice acá? Con todo, ni uno de ellos queda a tierra sin vuestro Padre, que lo permita, ¿no? Sin vuestro Padre. El Creador es el que controla todo. El Creador es aquel que dice, yo todo está bajo mis órdenes, hasta la vida de un pajarito. Hola. Y usted dice, pero ¿cómo se puede preocupar Dios de los pajaritos? Yo era un pibe, no sé, 6 años. Todavía me acuerdo, me quedó grabado. No sé por qué lo cuento, pero lo cuento. Y tenía una onda. Y tenía una puntería. Que un día un pajarito ahí lo hice bajar. Lo maté de un ondazo. ¿Para qué? Yo pensaba que lo iba a festejar y no, me dio un dolor. Lloré. Y lloré todo el velatorio del pajarito. Pues lo tenía ahí, pobrecito, le dio un flor de ondazo. Hasta ahí le hice una pequeña tumba. Yo qué sé por qué lo hice, no sé por qué lo recuerdo y por qué lo estoy diciendo acá. Pero y alguno podría decir, pero pobre pibe, claro, se asustó, vio algo. No, pero pienso que fue algo muy bueno. Porque ahora puedo entenderlo. Que aún la muerte de ese pajarito me ayuda a entender a este Dios tan grande que me dice, vos valés mucho más. ¿Lloraste por un pajarito? Es porque Dios quiere enseñarte que tu vida tiene mucho más valor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué quiere decir con esto de parte de Dios? Que a veces hay cosas pequeñas que no le damos mucha trascendencia. Le decimos, ¿cómo Dios se va a preocupar de mí? Si quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, si tengo ganas, no tengo ganas. ¿Qué problema hay que vaya el mes que viene o el año que viene? ¿Qué problema hay si hago las cosas con ganas o sin ganas? ¿Quién me va a tomar en cuenta? ¿Quién se va a pensar en mí? ¿Cómo hago? ¿Cómo respondo a los compromisos? ¿Qué va a pensar el Señor en mí? Si voy al trabajo, no voy al trabajo, la forma de hablar, la forma de comportarme, mi forma de pensar. ¿Qué le interesa? ¿A quién le interesa? A Dios le interesa. A Dios le interesa. A Dios le interesa y lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué dice acá? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso sí que es interesante. ¿Sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza? Aún los pelados no saben cuántos. ¿Pero qué es un cabello? Me lo recorto, me lo corto o me lo pelo, que no queda nada, o se me cayeron. Pero Dios tiene cuidado aún de los cabellos que tenés en tu cabeza. ¿Cuánto más lo que está dentro de su cabeza? Los pensamientos. Ante Dios no podemos ocultar nada. Ahora, ¿por qué el Señor acude a estos recursos? Para poder apreciar la grandeza de nuestro Dios, para que sepamos que Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y que nada escapa a su control. Por eso el Señor le dice, así que
no temáis. No teman delante de los enemigos, no teman de aquellas cosas que le vienen encima, no teman de aquellos que están encubiertos, porque va a salir a la luz. ¿Para qué? Para que al salir a la luz sepan que Dios va a intervenir y va a desbaratar todas artimañas y subterfugios y toda mala intención de los enemigos. Satanás ya ha sido vencido. Y la carne ha sido crucificada en la cruz de Cristo. No tengan temor de nada de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de Dios vence. Y lo que ha vencido al mundo es nuestra fe, dice la palabra de Dios. ¡Ya está! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto valen delante de Dios? Dice la Biblia que la vida de el alma de una persona vale más que todo el oro de este mundo. O sea, la vida, porque Jesús dio su vida por todos los hombres. Entonces la salvación que vos tenés, hermano y hermana, es tan valiosa para Dios. Ustedes valen mucho más que las cosas pasajeras que el mundo puede tener. Hay quienes quieren tener mucho en sus bolsillos y no se dan cuenta que la riqueza principal está aquí dentro, lo que somos en Jesús. Que Jesús está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú tienes. Puede ser que tengas poco, tengas mucho, no importa. A Dios le interesa que tú valores y aprecies lo que sos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo estoy muy contento con las cosas que están pasando en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Gente que de pronto está despertando y diciendo, ya no puedo ser lo mismo que antes. Yo antes tenía un perfil muy bajo, yo antes me menospreciaba, yo decía no puedo salir de donde estoy, no puedo cambiar, pero de pronto ahora, y se los ve una cara fragante, limpia, ojos brillantes. Hasta la vestimenta cambia, la postura del cuerpo. Antes, ¿cómo está ahí? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiere que te diga? Ahora hay cambios. Ahora hay una manera de ser distinta. Ese es el evangelio que viene a transformarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué te sentís tan bien? Y porque soy de Jesús. Soy de Jesús. Soy de Jesús. Y vivo Sión. En mi iglesia hay Sión. ¿Cómo no vamos a vivir bien? ¿Cómo no vamos a vivir felices? Si lo tenemos todo. Hermano, pelea por tu casa, pelea por los tuyos, pelea por tu vida. Edificando Sión. Edificando la iglesia de Cristo, participando del reino de Dios. ¿Y por qué insistimos en esto? Versículo 32. A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres. ¿Qué dice el Señor? Yo lo confesaré, yo también le confesaré delante de mi Padre que está ¿en dónde? Esto me gusta, ¿eh? Que un día el Señor se va a presentar delante del Padre. Y yo anhelo ese momento cuando también yo me presente delante de mi Padre Celestial. Y dice el Señor que entonces el Señor va a decir, Padre! Eso es lo que yo espero para mí. No sé vos, es tu asunto. Pero, Padre, aquí está José. Y yo voy a decir, sí, Señor. No tuvo temor de mí, habló de mí, me confesó, proclamó mi palabra. ¿Y por qué me estás presentando así delante del Padre? ¿Y por qué vos lo hiciste delante de los hombres? Confesar, yo quiero decirles el significado de esta palabra porque es muy importante. Significa un pacto.
Esta palabra que está utilizando Jesús como para confesar tiene que ver con un pacto. Lo que se confiesa por causa de que hay un pacto de por medio, un compromiso de vida. Porque confesar significa reconocimiento, prometer, hacer, declarar. Entonces, no es simplemente, sí, soy de la iglesia del buen pastor. Y te gusta ir, que no sé, todavía lo estoy pensando. No. Confesar tiene que ver con una vida comprometida, 100%. No me importa si llueve o no llueve, si hace calor o no hace calor. No me interesa si tengo para las pasos, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Las sube, no las pasos, las sube. No me puedo alejar, no me puedo distanciar. Soy de Jesús, mi vida le pertenece a Él y aunque no lo diga, ahí está presente. ¿Quién soy en Jesús? Y eso es lo que se tiene que ver en ti. Que de pronto te vean ahí saliendo, corriendo de tu casa. ¿A dónde vas? ¡Ah! A misión. En misión. Voy allá. ¿Por qué vas allá? No te quedas tomando mate. Porque no puedo quedarme sin la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces los que salen bien de la casa llegan bien a la iglesia. Y entran a la iglesia y se sientan y alabados sea el Señor. Entonces, el que me confiese delante de los hombres, no lo digo yo, que voy a salir hablando bien de vos, sino Jesús te va a confesar delante del Padre Celestial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, no termina ahí. Y Jesús dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. ¿Cuánto poder hay en lo que se confiesa, Y por eso cuando no hay una confesión clara de quién es Jesús, dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. No podré hablar bien. No podré decir lo que no es cierto. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, sepan, esta palabra negar es mucho más que de no decir nada. Porque hay muchos que dicen, no estoy de acuerdo, pero no digo nada, No me gusta, pero yo no digo nada, No es que simplemente se limita y no expresa. No. Negar tiene un sentido muy grande en las Escrituras. Este negar es contradecir. Aunque no abra la boca, con sus hechos, con su forma de vida, lo que aprueba, lo que está diciendo, sí, estoy orando por eso, estoy declarando que Dios va a bendecir más y más y viene la bendición de Dios y estamos viviendo. El que contradice todo lo que se está afirmando, eso es negar, contradecir. ¿Qué más? Quiere decir desconocer. Y alguno entonces está mirando para allá y no quiere mirar lo que está pasando acá. Entonces acá Dios está mostrando su gloria, acá Dios está haciendo milagros. Y entonces el otro está mirando para otro lado y dice, no sé nada de lo que está pasando, así que no puedo decir que estoy de acuerdo. Y claro, si no miras, si no estás comprometido, si no estás aferrado, si no participas activamente, si no estás en el fuego del Espíritu Santo, eso significa negar. Porque alguien puede decir, yo soy creyente, yo en mi casa también oro, yo también sé leer la Biblia, yo también sé predicarme, yo también sé, y hasta tomar mi ofrenda para mí. Nos reímos de algo que decir, pero es verdad con algunos, Eso es negar. Entonces negar es contradecir, quiere decir desconocer, rechazar. Entonces hay quienes están rechazando el movimiento de Dios. Hay quienes están rechazando la obra de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Hay toda una nación, hay un pueblo que está negando mi nombre, que está negando los hechos de Dios, que no quiere aferrarse a esta bendición, a estas promesas. Están viviendo como si no existiera Dios. Cada uno haciendo lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces.
Pero bendito sea el Señor, nosotros somos de los que confesamos a Jesús. Somos los que confesamos a Jesús. Y porque estamos en Jesús, le hacemos fiesta. Porque estamos en Jesús, nos alegramos y gozamos. Porque estamos en Jesús, no dejamos de cantar y alabar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con Jesús. Estamos comprometidos. No podemos resistir ese amor tan grande. Nos ha cautivado. Nos ha cautivado con su amor. Y su bandera sobre nosotros es amor. ¿Cuántos lo dicen amén? ¿Cuántos lo declaran con su boca? Jesús es mi Señor. Díganlo conmigo, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús vive. Jesús vive. Y soy iglesia. Soy iglesia. Y tenemos Sión. Tenemos Sión. Y somos de Sión. Dale un fuerte aplauso a Jesús entonces. Fuerte ese aplauso al que vive y reina. Pónganse de pie, pónganse de pie. Porque en su presencia estamos, hermanos. Es tiempo de pelear. Pero esa pelea de la buena batalla de la fe. Entonces, ¿qué significa? Estar activos. Estar activos. ¿Por qué? Porque confesamos que Jesús es nuestro Rey y nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si hay alguien medio dormido, que despierte. Si hay alguien pasivo, que se active. Si hay alguien que no está teniendo una clara visión, que abra sus ojos. Proclamamos esta palabra. Es tiempo de oír la palabra de Dios. Es tiempo de ver conforme a los ojos de Dios. Y es tiempo de confesar el nombre del Señor. Porque ahí las obras de Jesús son sí y amén. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios son sí y amén. Para la gloria de nuestro Dios. Por eso cantamos y le alabamos con todo nuestro corazón. ¡Vamos!